Dios bendiga el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a hablar sobre el verdadero bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, la Biblia está diciendo: Pedro le digo, arrepentos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 10, la Biblia está hablando, 1 Corintios 10, versículo 1 y 2. Porque no quiero, hermano, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo de la nube y todos pasaron el mar. Y todos y Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Dios bendiga su palabra. Estamos a hablar sobre el verdadero bautismo. Verdadero bautismo. Aquí, apóstolo Pedro comenzó a predicar cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando Jesucristo, que fue arrebatado y que regresó nuevamente en otra forma del Espíritu Santo. Porque Jesús, cuando estaba a predicar, dio una promesa que estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Yo estaré siempre con vosotros. Y para allá voy a hablar así. Vamos a comenzar en Isaías, capítulo 9. Isaías 9, versículo 5. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido y nos es dado el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cel de Jehová del ejército hará esto. La Biblia está hablando sobre un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y escucha, Dios fuerte. Este niño está llamando Dios fuerte y también Padre eterno. Esta profecía estaba a hablar sobre la venida de Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de la paz, consejero, admirable, Padre eterno y Dios fuerte. Allá voy a hablar así. Tenemos solo un Dios, no tenemos 2 o 3 Dios.
mas tenemos solo un Dios que se cambió del Padre en el Hijo. É por isso quando Jesus estava a predicar, sempre prometava que eu e o Padre somos um. O Padre está em mim e eu também estou em Padre. É por isso um dia Filipe lhe perguntou: Senhor, montre-nos o Padre. Está em João capítulo 14, versículo 8. João 14, versículo 8. Aqui, João 14, versículo 8. Filipe lhe digo: Senhor, mostra-nos o Padre e nos basta. Jesus lhe digo: tanto tempo estou com vosotros e não me has conhecido, Filipe, e que me ha visto a mim, ha visto o Padre. Como pois diz tu, mostra-nos o Padre? Aqui Jesus está lamentando sobre la question de Filipe, porque aqui Jesus lhe digo: tanto tempo estou com vosotros e não me has conhecido. Ele que me ha visto a mim, ha visto o Padre. Como pois dizes tu, mostra-nos o Padre? Aqui Jesus está confirmando que Jesus, ele próprio, era o verdadeiro Deus. No mesmo Hijo que foi nascido, seu nome é Padre eterno e Deus forte. E seu nome é Jesus Cristo. Depois de seu sacrifício de salvação, obra de la cruz, onde nos salvou, Jesus Cristo subiu, se rebentou no cielo e regressou noutra forma para estar conosco para sempre, em forma do Espírito, o Espírito Santo. Para dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, é o Hijo, e o mesmo é o Espírito Santo. É por isso, para uma pessoa compreender a coisa de Deus, solo a pessoa que tem o Espírito de Deus. Porque a Bíblia está a falar solo as pessoas que estão tocadas pelo Espírito Santo, que estão a falar sobre Deus. Para você falar e compreender, escutar a coisa de Deus, solo quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai te conduzir na verdade, te mostrar o verdadeiro caminho, a compreensão da verdadeira doutrina de Jesus Cristo, porque hoje há muita doutrina falsa que está a enganar as pessoas para seguir a verdadeira Deus, o verdadeiro. Muitas pessoas estão seguindo os homens e costumes. Por exemplo, hoje muitas pessoas estão a adorar o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. O Padre, o Hijo
el Espíritu Santo no son nombres propios, mas son el nombre común, porque hay mucho Hijo, hay mucho Padre, hay mucho Espíritu. Mas nosotros tenemos solo un verdadero Padre, un verdadero Hijo y un verdadero Espíritu Santo. Y todo está concluido dentro de un nombre llamado Jesús Cristo. Y Jesús Cristo es el verdadero Padre, el verdadero Hijo y el verdadero Espíritu Santo. Y cuando usted tiene Jesús Cristo, usted tiene todo. Y la Biblia dice que tiene el Hijo, tiene la vida. Este Hijo un día habló: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y cuando usted tiene Jesús Cristo, usted tiene la vida eterna. Y la vida eterna es la palabra dentro del hombre. Y la palabra es el Espíritu Santo, que es Jesús Cristo. Aquí Jesús confirmó a Filipe que yo soy el Padre. Mucha cosa que está pasando hoy, porque muchas personas no saben hacer la lectura de la Biblia. Otros están adorar el Hijo de estatuto, están adorar un Dios sin conocer su nombre, y los otros están adorar la estatua de María, porque esta mujer que Dios utilizó para se nacer aquí en el mundo, para pagar el pecado del hombre en su cuerpo, para salvar al hombre. Porque Dios se cambió, dejó su trono de Dios y vistió el cuerpo del hombre para aceptar la condenación del hombre en lugar del hombre, para le salvar en la muerte de la cruz. Y María estaba dentro de 120 personas que estaban orar dentro del templo después, cuando Jesús Cristo fue arrebatado. Y no hay un día que esta mujer se tornó el pastor, y no hay una promesa que hoy muchas personas pueden comenzar a adorar, a hacer oraciones de esta mujer. Era solo un cuerpo que Dios usó una sola vez para nos salvar. Y ella era también nuestra hermana de la iglesia, porque el día de arrebatamiento de la iglesia, ella también será salva. Mas no hay promesa que esta mujer nosotros podemos comenzar a hacer oraciones en su nombre. Tenemos solo un solo dirección y nosotros podemos adresar nuestras oraciones en Dios. Es el camino de nosotros llegar a la salvación único y única. Es solo Jesús Cristo que es nuestro camino, que va a nos llevar en la salvación. La Biblia está diciendo: en los cielos, en la tierra, en el bajo de la tierra, no hay otro nombre que fue dado que pudiera nos salvar, solamente el nombre de Jesús Cristo. Y ese nombre que nosotros tenemos el derecho de ser bautizados. El verdadero batismo, el batismo en el nombre de Jesús Cristo. No hay un discípulo, no un apóstol que bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo llevó buen enseñamiento dentro de ellos. El Espíritu Santo da una dirección, da un verdadero enseñamiento dentro de ellos, y llevó a esta persona a comprender la verdadera doctrina de Jesús Cristo.
¿Cuál es la verdadera bautismo? Y fue todo bautizado en el nombre de Jesucristo. Y Pedro habló, está hablando así en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Solo un nombre que nosotros podemos bautizar es el nombre de Jesucristo. Y voy a hablar así. En 1 Corintios capítulo 10, la Biblia está claro, está hablando así. Y todo y Moisés fueron bautizados en la nube. Primera cosa, la nube, y en la mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Hay dos cosas, bautismo de la nube y bautismo de la mar. La nube está explicando cosa espiritual, cosa celestial. Allá estamos viendo, nube también habla de Dios. Nube está hablando de cosas celestial, está hablando del Espíritu, cosa del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Por diciendo que la nube está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo que llega en la primera y después llega el bautismo de la agua o el bautismo de la mar. Y allá no podemos bautizar en la mar primero sin primero comenzar con el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo ven en primero cuando usted recibe Jesucristo como tu Señor y Salvador, y cuando usted deja el pecado, usted abandona toda cosa mala que está impedindo usted de ser salvo. Y la Biblia está diciendo para procurar la paz con todo. Sin la santidad nadie verá el Señor. La santidad con todo. La primera cosa, usted tiene primero el deber de cumplir, de estar de tener buenas relaciones con el Señor y amarlo y amar tu hermano. Y cuando usted está andando dentro de la santidad, está andando dentro de la santidad, dentro de la palabra de Dios, usted está confirmando realmente que usted tiene el Espíritu Santo, usted ya recibió el Señor Jesucristo y ya abandonaste toda cosa mala. En este momento usted está salvo. La Biblia está diciendo que en la primera iglesia en Jerusalén, Dios mandaba todo el día y aumentaba el nombre de salvo. Cuando usted está salvo, usted ya recibió Jesucristo y después usted va a ser bautizado de las aguas. El bautismo es el símbolo de morir con Cristo y resucitar con Cristo. El primero va a ser espiritual. Usted tiene que se arrepentir el primero de cada cosa malo, abandonar todo el pecado, y usted va a ser un nuevo criatura.
una nueva criatura nesta etapa, depois de receber a palavra mata toda coisa mal que estava em você, e a palavra te dá uma natureza nova. E quando você vai ao batismo, isso vai ser uma realidade, porque o batismo está explicando morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu, nós morremos com Ele, e quando ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. É por isso que não pode batizar uma pessoa só para batizar. Antes de batizar uma pessoa, a primeira coisa, esta pessoa deve ser uma nova criatura. Tem que se arrepender de verdadeiro. Como ele Pedro está a falar sobre arrepentir e depois ser batizado. E qual nome que você vai ser batizado? É o nome de Jesus Cristo. Não há uma escritura que fala sobre o batismo do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Não há um versículo dentro da Bíblia, não há. Toda coisa que Hijo de Deus está fazendo, tem que fazê-lo com a Bíblia. Quando a Bíblia não está a apoiar você, a doutrina que você está usando, a doutrina que você está seguindo é uma doutrina de Satanás, uma doutrina falsa, uma doutrina de inferno. Mas a verdadeira doutrina de Cristo é apoiando com os versículos da Bíblia. Porque Jorge de nós outros, não Jorge de mentira, mas Jorge da verdade, porque seu nome próprio é a verdade. Porque ele falou, sou o caminho e sou a verdade e sou a vida. O verdadeiro batismo solo em nome de Jesus Cristo. Fora de apóstolo Pedro, quando predicou sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, nosso irmão Filipe também batizou em nome de Jesus Cristo. Pablo batizou em nome de Jesus Cristo. E temos só um batismo. Este batismo deve ser um batismo da verdade. Toda a pessoa que já tomou o batismo em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, até agora este batismo é falsa. Não tem apoio dentro da Bíblia. Mas o verdadeiro batismo é o batismo em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único Padre, Hijo e Espírito Santo. Todo está dentro de Jesus Cristo. El verdadeiro nome, o nome da salvação. A Bíblia está falando, vamos fazer uma leitura. Vamos lendo Hechos 4:2. Hechos 4:2. Durante 24 minutos e 30 vou cortando. Hechos 4, versículo 12. A Bíblia está dizendo: ressentido do que enseñan el pueblo y anunciar en Jesús la resurrección de entre los muertos, y la acharon
mano e lo puseron a la cárcel. Aqui, quando Pedro começou a predicar sobre Jesus Cristo, operando o milagre, batizar em nome de Jesus Cristo, lhe puseram em cárcel. Porque quando recebeu o Espírito Santo, começou a ensinar uma doutrina diferente. Jesus Cristo representa a graça e Moisés representava a lei. E a Bíblia está lá em hebreu que a lei era um ministério da morte. É por isso el dia que o povo de Israel formou uma vaca de ouro e adorou esta vaca de ouro. A Bíblia está dizendo que Deus matou 3.000 naquele tempo da lei, o tempo de Moisés. E quando Jesus Cristo, o símbolo da graça, amor de Deus, chegou, o dia de Pentecostal, o dia que descendeu o Espírito Santo, quando Pedro abriu sua boca, 3.000 pessoas acreditou e foi salvo. Porque quando você recebe Jesus Cristo em sua vida, você está salvo. Aquele dia, Deus salvou 3.000. Em tempo de Moisés, Deus matou 3.000, porque o ministério da lei era o ministério da morte. E quando Jesus Cristo chegou com o ministério da vida, o ministério da graça, o dia de Pentecostal, salvou 3.000 pessoas. Para falar que Jesus Cristo é o único porta da salvação, e quando você lhe recebe, você vai ter a solução em todos os problemas que você tem. Se você tem um problema de enferma que não está terminando, em nome de Jesus Cristo há solução, em nome de Jesus Cristo há cura, e Jesus Cristo tem a possibilidade de cambiar toda coisa que não está a andar em tua vida, porque Jesus Cristo é o único que tem a capacidade de cambiar tudo, porque Ele é o verdadeiro Deus. E a Bíblia está falando, Hechos capítulo 10, versículo 37. A Bíblia está falando, vós outros, hoje, versículo 36, Deus me enviou mensagem aos hijos de Israel anunciando o evangelho da paz por mim, Deus, por mim de Jesus Cristo, este Senhor é todo, de todo. Vós outros sabem o que se divulgou para toda Judeia, começando desde Galileia, depois do batismo de João, como Deus enviou com o Espírito Santo e com o poder de Jesus de Nazaré, como este anduvo sendo bem sanado a todos os oprimidos por el diablo, porque Deus estava com ele, e nós outros somos testigos de todas as coisas que Jesus hizo en la tierra de Judeo en Jerusalén, a que mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios en la tercera día y hizo que se manifiesta, y no
a todo el pueblo, sino a la testigo que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicamos el pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todo lo que en él creyere recibirán perdón de pecado por su nombre. Allá solo un solo nombre que tiene perdón del pecado. Es por eso cuando Jesús representaron la mujer adúltera, Jesús le habló: mira, se va, mas no pega más, porque su pecado está perdonado. Solo un hombre que puede perdonar a los otros. Este hombre fue Dios, que se cambió y pegó un cuerpo del hombre para nos salvar. Y este hombre es Jesús Cristo, el verdadero Dios que entró dentro de este cuerpo. Es por eso un día Jesús Cristo dice que Dios, su plenitud de divinidade, está dentro de mim. Jesus Cristo era a habitação del Deus verdadeiro. E está falando assim, e sempre dentro de Hechos capítulo no versículo 40 e 48, está falando assim. Então respondeu Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea batizado esto que ha recibido el batismo, del Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó batizar el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogará que si puedas por algunos días. El persona que recibió el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó batizar en el nombre de Jesús Cristo. Es por eso estoy hablando que no hay otro batismo. El verdadero batismo es solo el batismo del nombre de Jesús Cristo, porque Jesús Cristo es el verdadero Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo está dentro del nombre de Jesús Cristo. Es por eso, para terminar, vamos a terminar con Hechos 18, versículo 8. Si usted tiene una persona que tiene precisión sobre el batismo, cuando la persona está batizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto no es verdadero batismo. Si usted y tu familia están bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir que usted no tiene el batismo. Usted tiene que acreditar en la verdadera palabra para usted ser bautizado. Un día único de Etiopía se encontró con Felipe dentro del camino, y este hombre estaba a hacer lectura de la Biblia, pero no tenía las explicaciones. Y cuando Felipe le dio explicaciones verdaderas de la palabra, y ahora cuando este etiopiano pidió el batismo, antes de pedir
el batismo, la primera cosa, este hombre fue convencido pela explicação da palavra. Quando a palavra de Deus não está explicando, você não vai ser salvo. Porque muitas igrejas, muitas pessoas se vai, mas não há a precisão da palavra. Coisas que estão ensinar ao povo de Deus são coisas mentirosas, são falsos, não há a verdade dentro. E coisas que está escrito dentro da Bíblia não são essas coisas que estão a apresentar. Os outros têm azeite, outros têm sal, outros têm água, roupa, muitas coisas que estão a praticar para dar cura quando a pessoa está enferma, pessoa que não tem trabalho, lhe dá água, você tem que beber esta água. Nós outros sabemos que não há solução fora do nome de Jesus Cristo. Solo o único nome que pode dar salvação, que pode cambiar a situação, é solo o nome de Jesus Cristo. O tempo que nós outros estamos vivendo, se você tem Espírito Santo vai te dar a sabedoria, a inteligência para compreender a coisa que está passando, porque não há coisa nova aqui debaixo da terra, porque a Bíblia está dizendo que tudo o que aconteceu no tempo de Noé, no tempo de Lot, é o mesmo que acontecerá no dia do Hijo do Homem. São este tempo que nós estávamos vivendo. Quando você tem o Espírito Santo é o óleo do Espírito. A pessoa que tem o Espírito Santo tem óleo para ver toda coisa e para ter o conhecimento. A Bíblia está dizendo: meu povo está morto por falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você se perde. Você está morto porque você não tem conhecimento. E a verdadeira conhecimento. Um dia Jesus Cristo lhe perguntava sobre a vida eterna. Jesus Cristo falou: a vida eterna é conhecer o verdadeiro Deus e seu Hijo. E quando estamos lá do verdadeiro Deus, estamos a ver o Padre como Criador e Hijo está representando Deus quando se cambiou, pegou o corpo do homem para salvar. Quando você está acreditando da existência de Deus poderoso, e você está a aceitar a obra que Deus fez por você dentro do corpo do homem, que nós outros chamamos de Jesus. Se você não tem conhecimento da verdadeira Deus, o trabalho de seu Hijo, você não vai ser salvo. E para allá vou falar que o conhecimento é coisa importante, porque Jesus Cristo falou: a vida eterna é o conhecimento de Deus. E para allá, se você não tem conhecimento, você é nada perante Deus. Por isso, vou terminar com 18, versículo 8. E Crispo e Priscila de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y era bautizado. Entonces el Señor dijo a Pedro en visión de noche: no temas, sino habla y
cae, porque yo estoy contigo. E agora você vai continuar até versículo 24, está hablando assim. Llegó entonces a Éfeso un judeo llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, una persona varón elocuente, poderoso, que hay muita cosa que habla, persona que habla verdadero pastor. O la verdadero es la persona que está respetando la sana doctrina, la palabra de Jesús Cristo. Una persona que hace muita cosa, que está transpirando, no. El verdadero y la poder de Dios está dentro del respeto de escritura, el respeto de la palabra. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo espíritu fervoroso, hablaba e enseñaba diligentemente lo concernente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de agua. Estaba hablando mucho, predicaba bien, mas no tenía el conocimiento de verdadero bautismo. Estaba bautizado solo en nombre de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Un hermano y una hermana de la iglesia, cuando escuchó ese pastor predicó sin tener la presión sobre el bautismo, le pegaron la mano y fueron con ellos, le da la precisión. Cuando usted tiene la precisión, usted tiene que ayudar a otro. Mi hermano, el verdadero camino de Jesús no es que usted está presentando al hombre estatuto de María, no puede salvar. Este modelo que personas están adorando dentro de la Biblia no hay. Todo este modelo no hay. Usted que tem conhecimento, que tem Espírito Santo, usted tem que ayudar os outros para acreditar e conhecer a verdade. Y queriendo el pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiese. Y llegado a ella fue de gran provecho el que por la gracia había creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente los cruces, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Elizabeth, capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Todo este escritura está a presentar solo un solo bautismo, que muchas personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús Cristo. Allá era Hechos 19, versículo 5. No tenemos otro bautismo fuera del bautismo en nombre de Jesús Cristo. Por el día de hoy, Dios lo bendiga y bendiga todo. Y vamos a continuar con este tema. Y Jesús, como el verdadero Dios, lo bendiga. El nombre poderoso de Jesús Cristo. Amén.